esta mañana y hay un montón de cosas para comentar del frente político, varios asuntos que hay que desmenuzar de los programas dominicales, pero para entender las cosas en orden es importante arrancar con o mencionando un informe que sacó El Comercio el domingo y que evidenció que Dina Boluarte recibió en sus cuentas bancarias una serie de depósitos entre el 2016 y el 2022 que suman más o menos 1.100.000 soles, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, la SBS. Una de esas cuentas, la que recibió la mayor parte del dinero, como unos 900.000 soles, es una cuenta mancomunada con el ex secretario de Economía del Club Departamental Apurímac, entidad de la que, como se recuerda, Dina Boluarte fue presidenta y que llevó a un cuestionamiento cuando Pedro Castillo era presidente y era en ese momento ministra de Inclusión y Desarrollo e Inclusión Social, de que Boluarte estaba violando la Constitución porque seguía haciendo lobby a favor de dicha organización, supuestamente, cuando ya ejercía como ministra. Este cuestionamiento medio que desapareció cuando le tocó a Boluarte suceder a Castillo en la presidencia. Es decir, la gente que lo impulsaba en el Congreso prefirió encarpetarlo, presumiblemente para no complicar la toma de poder por parte de Boluarte. Otra cosa que evidencia la UIF es que Boluarte compró una camioneta pagando casi $26.000 al contado. Es decir, aun cuando Boluarte siempre se presentó a sí misma como una persona que vivía con mucha austeridad y que prácticamente no tenía recursos para invertir en su campaña, pues resulta que sí manejaba montos bien elevados de dinero en sus cuentas bancarias, movimientos, digamos, relevantes, como ha permitido conocer la UIF. En total, Boluarte tenía nada menos que 11 cuentas, 4 de ellas mancomunadas. Recordemos que como jefa zonal de RENIEC, que era el cargo que ella tenía en el 2016, Boluarte ganaba 4.500 soles mensuales. ¿Cómo se explica entonces que haya manejado esas cantidades de dinero? Vamos a ensayar algunas posibles explicaciones aquí. La primera es que Boluarte, junto con el secretario de Economía del Club Departamental Apurímac, se tomaron pues la libertad, lo que sería altamente irregular y probablemente ilícito porque estarían defraudando a los asociados de dicho club, pero se tomaron la libertad de usar cuentas bancarias personales en lugar de una cuenta institucional a nombre de la organización como tal para administrar el dinero que recaudaba esta última. Se entiende que de sus socios o de las actividades que realizaba. Esa es la versión que ha dado el secretario de Economía del club, Néstor Amado. Sin embargo, el Club Apurímac solo ha declarado a SUNAT ingresos de unos 100.000 soles entre el 2016 y el 2020, de manera que no se explica de dónde habrían salido casi 900.000 soles que fueron transferidos a la cuenta mancomunada que tenía Boluarte con Amado. Otra explicación es que este era en realidad dinero relacionado con la actividad política de Boluarte. De hecho, alguna de las cuentas mancomunadas que tenía ella era con afiliados de Perú Libre. Hay que considerar también que hay un pico en los aportes a sus cuentas en el año 2018, que fue cuando Boluarte postuló por Perú Libre a la alcaldía de Surquillo. En esa oportunidad no ganó. Ese año se transfirieron casi 300.000 soles en 133 operaciones distintas. Ese mismo año, Dina Boluarte presentó una declaración jurada de bienes y rentas ante el Jurado Nacional de Elecciones y no informó que tenía como 300.000 soles en una cuenta bancaria. Desde una de esas cuentas mancomunadas, la que tiene con Braulio Grajeda, quien fue viceministro de Gobernanza Territorial en el gobierno de Pedro Castillo, Boluarte le transfirió casi 16.000 soles a Vladimir Cerrón para aparentemente contribuir al pago de la reparación civil que debía este último por una de sus sentencias penales. Quizá lo que hacía Boluarte entonces era utilizar al Club Departamental Apurímac como vehículo o como fachada para mover dinero que usaba ella para sus propios, consumos o para su campaña política. Recordemos que fue también, ella quien se encargaba de administrar el dinero de Perú Libre y de hecho ya está implicada en una investigación penal por lavado de activos relacionada al caso de los dinámicos del centro. Así que estas revelaciones de la UIF van a ser vistas en conexión con esta otra investigación y van a hacer que vuelva pues a la palestra esta imputación de presunto lavado de activos contra la hoy presidenta. Respecto de esta revelación del Comercio, ha habido descargos no de Dina Boluarte, pero sí del primer ministro Gustavo Adrianzen y de algunos miembros de su gabinete. En un instante voy a contarles lo que dijo Adrianzen, pero voy a pasar a explicar otra cosa que se dijo anoche en los programas dominicales, que para que se entienda, a todo a lo que está respondiendo Adrianzen en su pronunciamiento de anoche.
Punto Final de Latina publicó un reportaje que da cuenta de que un auto Lexus que está asignado al despacho presidencial, acompañado de una camioneta Volkswagen Tiguan que está asignada al Ministerio del Interior, pero también está vinculada a la presidenta Boluarte, fueron identificados el fin de semana del 24 de febrero en las inmediaciones de donde se sabe que estuvo escondido Vladimir Cerrón, es decir, en el condominio Mykonos en Asia, a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur. Concretamente, en un grifo que está más o menos a unos 5 minutos de dicho lugar. El Lexus es un auto que la propia Dina Boluarte ha utilizado en múltiples actividades oficiales. De hecho, llegó a bordo de ese vehículo al Congreso el pasado 28 de julio para dar su mensaje a la nación, mientras que la camioneta Tiguan fue la que usó Boluarte cuando fue a reunirse la semana pasada con su abogado personal Mateo Castañeda. Al hacérsele la consulta al despacho presidencial sobre qué hacían estos vehículos en Asia en esa fecha, solo respondieron que, abro comillas, se encontraba en comisión de servicio, cierro comillas. Pero esos días no hay nada que figure en la agenda oficial de Dina Boluarte, ni mucho menos en la zona de Asia. Ok, estamos hablando aquí de dos revelaciones periodísticas bien delicadas. Una tiene que ver con altas sumas de dinero que se movieron, digamos, a través de cuentas bancarias personales o mancomunadas de Dina Boluarte y que no están transparentadas o declaradas para efectos oficiales, y que por supuesto algunas personas conectarán con esta otra revelación de signos exteriores de riqueza que se ha discutido mucho en los últimos días, que es la referida a los relojes de la presidenta. Y la segunda revelación, muy delicada también, es esta coincidencia en el paradero de los vehículos oficiales asignados a la presidenta y el lugar donde se sabe que estaba escondido Vladimir Cerrón. Muy bien, el primer ministro Adrián Sen sacó ayer en redes sociales un pronunciamiento para responder principalmente a estas dos denuncias periodísticas, asumiendo un rol que más parece de abogado personal de la presidenta que de presidente del Consejo de Ministros. Es decir, él está asumiendo responsabilidad política por dar estas explicaciones que la presidenta no ha querido dar ella personalmente. ¿Qué dijo Adrián Sen? Pues que todo esto que está saliendo en los últimos días en la prensa genera, entre comillas, ruido político que no le permite cumplir a él su misión de impulsar la reactivación económica del país, aunque todavía no sabemos, pues, o no queda claro qué propuesta diferencial va a hacer en ese sentido. Habrá que esperar a la presentación del gabinete en el Congreso para enterarnos. Luego dice Adrián Sen que la presidenta Boluarte ya ha dicho que va a colaborar con las investigaciones fiscales y que responderá a lo que tenga que responder ante la Fiscalía, como dando a entender que ella no cree que deba hacerlo directamente ante la ciudadanía. Para eso está, en todo caso, Adrián Sen, parece entender. Luego dice el primer ministro que ella ha presentado una pericia de parte que supuestamente descarta que haya desbalance patrimonial en el caso de Boluarte. Después dice que es, entre comillas, normal que las asociaciones civiles como el Club Departamental Apurímac se manejen con cuentas bancarias personales de sus directivos, lo cual no es cierto y es altamente irregular más bien. Después dice que el auto que compró al contado Boluarte se puede explicar con sus ahorros personales. Luego dice que la presidenta está obligada a utilizar los vehículos oficiales, inclusive para sus actividades personales, pero no explica qué hacían esos vehículos en Asia, en las inmediaciones de donde se sabía que estaba Cerrón, cuáles eran las actividades personales, en todo caso, que estaba haciendo Dina Boluarte en ese lugar. Y finalmente se refiere a la pérdida del cuaderno de ocurrencias del domicilio de la presidenta Boluarte, como diciendo que ya no existe ese documento que habría podido evidenciar qué hacía o con quién se juntaba Boluarte. El que haya sacado así de la nada este último detalle Adrián Sen genera naturalmente bastante suspicacias, pues parece una coincidencia muy extraña que justo ahora que salen estas denuncias desaparezca pues el cuaderno de ocurrencias de la casa de Dina Boluarte. El pronunciamiento de Adrián Sen termina con un remate relacionado a la protección constitucional que tiene el cargo de presidente de la República. Aquí es donde uno se da cuenta, digamos, de que Adrián Sen está más en un rol de abogado que de político, porque para un abogado es válido terminar con un argumento que diga más o menos lo siguiente: incluso si todo lo que se dice sobre mi cliente es cierto, tampoco lo pueden meter a la cárcel porque existe la norma X que lo impide. Este argumento funciona, como les digo, desde la lógica del abogado, pero es bien problemático desde la lógica de un político, porque si Adrián Sen se siente en la necesidad de invocar ese argumento, lo que está dando a entender es que la presidenta puede haber hecho algo indebido, pero su protección constitucional la blinda
de cualquier consecuencia legal respecto de aquello que hubiese hecho, cuando menos por el tiempo que siga siendo ella presidenta. Este es el argumento de la inmunidad por la inmunidad, es decir, cuando ya no se quiere aludir a los temas de fondo, sino simplemente decir no se puede hacer nada respecto a este tema porque la presidenta tiene inmunidad. En fin, otros ministros también han salido a poner las manos al fuego por la presidenta. El titular de Trabajo, Daniel Maurate, ha dicho que, abro comillas, estoy seguro de que eso también se va a explicar, cierro comillas, refiriéndose al informe de la UIF que detecta operaciones sospechosas en las cuentas bancarias de Boluarte. Agrega Maurate que la presidenta, abro comillas, es una persona honorable, honrada, tiene en su ADN la anticorrupción, cierro comillas. Hago aquí un pequeño paréntesis solo para decir que no solo en el caso de Boluarte, sino en general, resulta pues muy cuestionable este argumento de que una persona está de alguna manera genéticamente impedida de ser corrupta. Eso no es cierto de nadie en el mundo, por supuesto, y si para algo sirve ese argumento es para generar más bien la impresión contraria. Si alguien te dice que es, entre comillas, genéticamente incapaz de incurrir en corrupción y que por tanto no hace falta siquiera mirar porque es un imposible práctico que eso ocurra, lo que te está transmitiendo en realidad es que no quiere que mires y por tanto hace más sentido que uno esté mirando qué es lo que está pasando. Pero volviendo a los ministros, veo que el titular de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, también ha dicho en referencia al informe de la UIF que, abro comillas, es un tema totalmente justificable, se puede demostrar que estamos hablando de transacciones totalmente bancarizadas, cierro comillas. Sobre el tema de la pérdida del cuaderno de ocurrencias de la casa de Boluarte, al referirse a esto, Adrián Sen estaba buscando responder a un reportaje que salió anoche en Panorama, que reveló que este cuaderno se perdió el pasado 15 de marzo y fue encontrado el mismo día tirado en plena vía expresa del Paseo de la República. Y que como resultado de esto, hasta 12 agentes fueron relevados de sus puestos, le hicieron pasar a todos por el polígrafo, en fin, para ver quién podría ser cómplice de esa pérdida. Panorama cita a una fuente de seguridad del Estado que dice que un asiduo visitante de la casa de Boluarte, su hermano Nicanor, como tratando de relacionar esto con la pérdida de ese documento. Sobre los relojes de la presidenta, un reportaje en Cuarto Poder evidenció que tiene hasta 4 ejemplares de la marca Rolex que no ha declarado. En el mismo programa salió entrevistado el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a decir que él sí había comprado un Rolex el año pasado, pero para regalárselo a un familiar, a quien prefiere no identificar por temas de seguridad, no a Dina Boluarte. Recordemos que una de las versiones periodísticas que circulaba era que Oscorima era quien le había facilitado los relojes a Boluarte. Por las mismas razones por las cuales es sospechoso que tenga un Rolex quien ejerce la presidencia de la República, lo es también para quien es gobernador regional. Por tanto, Oscorima tendría que explicar de dónde sacó él el dinero para comprarse un reloj Rolex. Y coincido con lo que han apuntado algunas personas en las redes sociales en el sentido de que es bien penoso que el gobernador regional de una región que tiene niveles de anemia altísimos salga pues en televisión a hablar con tanta frivolidad de los relojes de lujo que él dice poder comprarse con su patrimonio personal. Ahora bien, el supuesto consejero espiritual de Dina Boluarte, Teo Berrú, le reveló a Cuarto Poder que quien le regaló un reloj de alta gama a la hoy presidenta fue el empresario Anthony Pinedo, vinculado al sector hidrocarburos, concretamente al grupo Picorp, que tiene una cadena de grifos que le vende combustible a operaciones mineras, según leo en La República, y que le habría entregado este reloj en el local de Lima de la Federación de Mineros del Perú, días antes de la toma de mando del gobierno de Pedro Castillo, en julio del 2021. Pinedo ha aceptado que estuvo en el local de la Federación de Mineros del Perú en aquella fecha y que le entregó un regalo a Boluarte, pero dice él que fue un libro, no un reloj. Cabe indicar que durante la campaña de Boluarte los vehículos que llenaban gasolina de su campaña, digamos, lo hacían gratuitamente en los grifos de Picorp, según las personas que participaron en la campaña de Boluarte. Pinedo registra también una reunión con la presidenta cuando ella era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a la que acudió con 2 miembros de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú, así que toda esta información también es relevante. Es un montón de información que ha salido sobre la presidenta este fin de semana. El primer ministro Adrián Sen se va a aprovechar de ello para decir que desde sectores interesados en hacerla caer, le están haciendo un cargamontón, aprovechando pues todo el revuelo mediático que se generó inicialmente con el tema de los relojes y que ha dado pie pues a estos otros asuntos.
En política siempre hay quienes quieren pescar a río revuelto, pero si uno analiza individualmente las denuncias periodísticas contra la presidenta Boluarte, son imputaciones bien serias. Estos movimientos fuertes de dinero en sus cuentas personales tienen que ser explicados. La relación con el empresario dueño de Grifo, que supuestamente le habría regalado uno de sus relojes a la presidenta Boluarte, tiene que ser también esclarecida porque podría uno tener la suspicacia de que ese reloj pudo haber sido una coima. Pero personalmente lo que más me perturba de todo esto es la denuncia sobre los vehículos presidenciales en las inmediaciones de donde se sabía que estaba escondido Cerrón. Esa para mí es la denuncia periodística más delicada porque lo lleva a uno a sospechar que podría haber un acuerdo al más alto nivel con el gobierno para proteger a Cerrón. De ser cierto eso, pues sería gravísimo. Todo esto está, por supuesto, a nivel de especulación a estas alturas, pero son tan graves las implicaciones de que se piense que algo así es posible, que Dina Boluarte tendría pues que salir a explicar convincentemente qué hacían esos autos ahí y no dejar la duda corriendo. Eso ya no es, entre comillas, ruido político, como dice el primer Adrián Sen, son destapes periodísticos que pueden tener implicaciones muy graves, como les digo, y para eso, por eso se requiere, de explicaciones urgentes. Y el clásico distractor de decir que la presidenta ya hablará cuando la cite la fiscalía, cuando sabemos además que ya los presidentes han hecho la costumbre de ejercer su derecho al silencio cuando van a la fiscalía, no termina siendo suficientemente satisfactorio. En fin, paso a otro tema que generó mucha discusión el viernes pasado. La primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima aprobó el pedido de medida cautelar solicitado por los miembros de la Junta Nacional de Justicia, inhabilitados por el Congreso, Inés Tello y Aldo Vázquez, y dispuso que sean repuestos en sus cargos. Esta era una decisión legalmente esperable, diría yo, y que ha motivado la reacción de varias bancadas en el Congreso, en el sentido de que el Poder Judicial supuestamente se estaría entrometiendo en competencias exclusivas del Congreso. Eso no es del todo cierto. Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala expresamente que el Poder Judicial, si bien no puede objetar decisiones parlamentarias de naturaleza puramente política, sí puede controlar actos del Congreso que vulneren derechos fundamentales, como la Sala Constitucional cree que ha ocurrido en este caso al violarse, por ejemplo, el derecho al debido proceso y el principio de tipicidad, al imponérsele una sanción a Tello y a Vázquez cuando la conducta que se quiere penalizar en este caso no está expresamente prohibida. El tema aquí es que, es a quién le toca aplicar esa sentencia del Poder Judicial, y en este caso es a la propia Junta. El Congreso en teoría no puede evitar que lo haga, aunque seguramente van a amenazar a los miembros actuales de la Junta con inhabilitarlos si deciden acatar esa sentencia judicial, que es lo que están obligados a hacer. Ahora, ¿qué sí puede hacer el Congreso y válidamente? Pues puede apelar la decisión de la Sala Constitucional y ver si una instancia superior le da la razón y rechaza esta medida cautelar. Eso es, como les digo, perfectamente válido dentro del proceso judicial que se está llevando a cabo. Es difícil imaginar, sin embargo, que esa decisión sea revertida en el cortísimo plazo, por lo menos antes de que lleguemos a fin de año, que acaba pues, el mandato de los actuales miembros de la Junta. Pero quién sabe, el Congreso debe estar pensando cómo hace para que este tema llegue al Tribunal Constitucional, donde siente que está más, es una institución que está más cercana a sus intereses que las distintas instancias del Poder Judicial. Pero en cualquier caso, el Congreso no puede declararse en desacato de esta sentencia del Poder Judicial, porque eso sería ya así un atentado muy frontal y muy evidente, a la separación de poderes en el país. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.